Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, Bayless Conley aquí. Me alegra que nos acompañes. Escucha, no vayas a hacer otra cosa ahora. Siéntate frente a tu televisor o de donde sea que me estés escuchando, porque vamos a entrar a una historia que está tan llena de instrucción y de verdad para nosotros, que yo creo que esto es algo que no querrás perderte. Si tienes una Biblia, tómala, siéntate y entremos juntos a la palabra. Quédense al final del programa para recibir palabras de inspiración del pastor Bayless. Y estamos en esta serie hablando de las diferentes generaciones, trabajando juntas, sirviendo juntas, haciendo la vida juntas. Sé que muchas personas están involucradas en los grupos que están leyendo el libro de generación en generación. Voy a hablar de algo relacionado, pero voy a hacer algo inusual. Voy a predicar 2 mensajes separados para ustedes. El primero es más corto y el segundo es un poco más largo. El primero trata de navegar en una nueva época. El segundo lo titulé Verdades Eternas. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio de reunirnos aquí y te damos nuestra atención. Enséñanos. Espíritu Santo, háblanos, cámbianos. Haz que seamos más conformados a la imagen de nuestro hermoso Salvador. Le damos a tu palabra el primer lugar en nuestra vida. Dijiste que has magnificado tu palabra sobre tu nombre y que tu palabra ha sido por siempre establecida en el cielo. La establecimos aquí en la tierra como nuestra autoridad final en todas las materias de la vida y la conciencia. Y Jesús, sobre todo, oramos para que seas glorificado. Si concuerdan, digan amén. Por favor, abran su Biblia en 2 de Samuel, capítulo 21. 2 de Samuel, capítulo 21. Comenzando en el verso 15, voy a leerles hasta el verso 22. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una nueva espada, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después contra los filisteos en Gob. Entonces Sibecaí, el husatita, mató a Saf, quien era descendiente de gigantes. Hubo guerra otra vez en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jaré, Orejim de Belén, mató a Geteo, el hermano de Goliat, con un asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, 24 por todos, y también era descendiente de gigantes. Este desafió a Israel, y Jonatán, el hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad. Cayeron por mano de David y por manos de sus siervos. Saben, debemos felicitar aquí a David. Aquí más tarde en su vida, aún está afuera en las líneas del frente con sus hombres, aún tiene un corazón de guerrero. Él aún no es tímido para estar en pasos difíciles ni en trabajo pesado. Saben, está fuera en lo difícil de las cosas, pero es una nueva época para David. David es mucho más viejo de lo que fue y no podía avanzar como antes lo hacía. Y él se agotó en la batalla y la escena cambia de, claro, David matando a Goliat con una mano, a David ahora, a quien casi mata un gigante. Un joven fue a rescatarlo. Saben, cuando no discernimos y nos ajustamos a la época en la que estamos, las cosas que una vez vencimos
nos vencen a nosotros. Así que este joven entra y salva a David, y luego los jóvenes se reúnen alrededor de él y dicen: nunca más saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Absolutamente lo honraron. Estaban diciendo: escuche, usted es la inspiración de nuestra nación, David, no vamos a arriesgarnos. Y, ¿saben? David siguió adelante e hizo el cambio, y otros comenzaron a matar gigantes. Y notaron que sus victorias le fueron atribuidas a David en el último verso. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gad. Cayeron por mano de David. Bueno, David no los mató literalmente. Los jóvenes que él envió los mataron. Pero las victorias le fueron atribuidas a él. Y saben, nosotros como iglesia estamos en una nueva época. Me siento como individuo, como un hijo de Dios. Estoy en una nueva época de mi vida. Mi esposa siente lo mismo e intentamos encontrar nuestro paso en esta nueva época. Y es momento de no cargar todo lo que una vez cargaba. La verdad es, tenemos un montón de jóvenes mata gigantes que hemos liberado. Es la verdad. Y voy a señalar en particular a nuestro hijo Harrison. Saben, no lo saben, pero lo veo cuando está en la plataforma, pero él ha estado liberando al equipo clave de liderazgo en la iglesia por un tiempo. Ya yo no hago eso últimamente. Él ha estado liderando a los líderes de la iglesia y hace un buen trabajo. Ahora siempre habrá personas que irán con David y dirán: no, David, te necesitamos en la línea de frente. Solo nos gusta cuando tú matas gigantes, David. Nadie lanza una piedra como tú. Necesitas estar en lo grueso de la batalla, David. Te queremos en la línea del frente. Si escuchas a estas personas y cedes a la presión, harás que te maten. Oh, pastor, solo nos gusta cuando usted predica. Nadie habla de la palabra como usted. ¿Saben? Tal vez han notado que desde el accidente del bote que tuve hace unos años, estoy 2 fines de semana al mes ahora y algunos miércoles. Solía hacer la hazaña de toda predicación. Y de hecho recuerdo que por más de una década prediqué 7 veces cada fin de semana. Y nunca me sentí como ser humano de nuevo hasta que llegaba el miércoles después de esos fines. De hecho, literalmente mis pulmones dolían los lunes y la mayor parte de martes después de predicar 7 veces. Y honestamente pienso que tal vez la mayoría de las personas no lo entienden. No solo el milagro de que yo esté aquí arriba. Después del tremendo trauma en mi garganta se abrió, fue aplastada como una hojalata. Saben, tenía las cuerdas bucales muertas y muchas otras cosas. Básicamente tuve que aprender a hablar de nuevo. El hecho de que esté aquí predicando es un milagro, pero hacer 5 servicios en un fin de semana es en verdad milagroso, y no lo doy por hecho, pero la cosa es que estamos en un cambio y es uno bueno. Habiendo dicho eso, escúchenme, no iré a ningún lado. No creo que Moisés tuviera que morir para que Josué tomara su lugar. No creo que sea el único modelo que necesitamos tener. Y Janet y yo nos estábamos desacelerando, encontrando nuestro paso en esta época, así que quiero decir esto, espero que no estén cansados de nosotros. Vamos a estar aquí predicando, ayudando, agregando la sabiduría que podamos a la mezcla, pero aceptamos con alegría lo que el Señor está haciendo al ver a 3 generaciones trabajando juntas. Y en verdad siento que hemos aprendido algo sobre la lámpara de Israel, sobre la lámpara de Dios, la palabra de Dios. Tenemos mucho que impartir, así que no quiero irme. He aprendido más por error de lo que muchos aprendieron a propósito. Es porque he cometido muchos errores. Así que, a partir de ahí, voy a cambiar la segunda cosa que quiero compartirles. Hemos estado hablando de generaciones. Abraham, Isaac y Jacob. 3 generaciones sirviendo y trabajando juntas, donde Abraham da recursos a Isaac, Isaac envía a Jacob y Jacob a cambio reverencia a Abraham. Ese siempre ha sido el plan de Dios. La única razón que Dios da por haber elegido a Abraham, este hombre que vivía en Ur de los Caldeos, para volverse uno a través de cuyo linaje el Salvador del mundo vendría. La única razón que Dios da está en Génesis 18. Dios dice: porque lo conozco, literalmente lo escogí o lo he elegido,
porque Él ordenará a su casa y a sus hijos después de Él que guarden los caminos del Señor. La única razón que Dios da para elegir a Abraham es porque Él sabía que Abraham pensaría y actuaría generacionalmente. Y vemos a Abraham, Isaac y Jacob el día del Pentecostés, pero habla de la profecía de Joel y él dice: en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. 3 generaciones recibiendo el poder del Espíritu juntas, 3 generaciones recibiendo la llenura del Espíritu, y todo eso se resume a este verso: quien clame en el nombre del Señor será salvado. El plan de Dios es que las 3 generaciones trabajen juntas para llevar un Jesús vivo a un mundo moribundo, porque necesitamos lo que cada generación trae a la mesa. Si quitas a alguno de ellos de la mezcla, pierdes mucho de tu potencial para impactar al mundo para Cristo. Ahora Juan, en su carta, retoma el mismo tema. Dijo: les he escrito a ustedes, padres, les he escrito a ustedes, jóvenes, y les he escrito a ustedes, hijitos. Él está hablando de 3 generaciones específicas. Y sí, puedes aplicar a algunos de los principios a alguien que es recién convertido a la fe, alguien que ha estado por un tiempo y alguien que ha estado en la fe por mucho tiempo, seguro. Pero literalmente habla de 3 generaciones. Y quiero hablarles sobre algunas de las verdades eternas que Juan comparte con los más jóvenes. Ahora, los de en medio y los ancianos también son importantes, pero Juan de hecho da la mayor atención a la generación más joven. Y vamos a estar viendo diferentes lugares, de hecho 6 lecciones que él da. Y la frase clave es: mis queridos hijos. Cuando hable de los queridos hijos, debemos afinar los oídos y tomar nota de lo que está diciendo. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Juan. Por favor, Primera de Juan. 6 lecciones. Y estas cosas, sí, los jóvenes en nuestras filas se establecen en ellas, vivirán vidas fructíferas y victoriosas para el Rey Jesús. Estas cosas son esenciales para los jóvenes, pero saben, también hay 6 cosas que muchos de nosotros necesitamos refrescar, porque a veces dejamos que se nos escapen. Entonces la lección número 1 tiene que ver con el perdón de Dios. Juan 1 o Primera de Juan, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo llamamos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo, el justo. No creo que podamos hablar o predicar del perdón de Dios y su misericordia demasiado. Creo que en todo caso no hablamos lo suficiente. Es absolutamente esencial, y sin un entendimiento de ello y una fe firme en eso, las personas se tirarán a la condenación. Y el diablo siempre estará ahí para recordar la condenación cuando un hijo de Dios no sabe las cosas bien. El diablo cambia los roles, comienza a persuadir, dice: vamos, puedes obtener el perdón luego, solo hazlo. Te lo mereces, vamos. Y cedes y lo haces, y de pronto cambia su vestimenta y se vuelve el defensor de la gloria de Dios. ¿Cómo pudiste? Eres un hipócrita. No puedes acercarte a Dios. Dios está cansado de tus travesuras. ¿Cuántas veces lo has hecho? Es la misma estupidez. No has cambiado. Si las personas de la iglesia supieran cómo eres en realidad, ni siquiera se sentarían cerca de ti. Aléjate. El diablo es un mentiroso. El hecho es que hasta que aprendamos a aceptar el perdón de Dios, estaremos cortados de todas las muchas otras bendiciones. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 9 que llevaron al paralítico a Jesús para que lo sanara? Jesús lo miró y lo primero que dijo es: tus pecados son perdonados. El hombre necesitaba escuchar eso antes de ser sanado. Verán,
Cuando estás tirado en la culpa y la condenación, tú no estás ejerciendo la fe. No puedes arrastrarte en la condenación, estar lleno de culpa y ejercitar una fe sólida al mismo tiempo. El diablo sabe eso. Si él puede hacer que te arrastres en condenación y vivas bajo la nube de culpa, jamás ejercerás la fe ni recibirás las muchas bendiciones que Cristo compró para nosotros. Nos perdemos de muchas bendiciones cuando no entendemos esto bien. Las personas necesitan saber que cuando aceptan a Cristo, todos sus pecados del pasado son borrados permanentemente de los registros de Dios. Y cualquier confesión desde entonces que te vuelves un creyente es perdonada y olvidada por Dios. Fui voluntario para un ministerio una vez, respondiendo teléfonos. Una señora llamó y casi no pude hacer que hablara. Sabía que ella estaba bajo esa nube y dije, ¿qué sucede? Por favor, compártalo conmigo. Ella dijo, le fallé a Dios y las cosas no volverán a estar bien de nuevo. No le pregunté qué había hecho, pero ella sentía que era un absoluto fracaso miserable. Y le dije, ¿tiene una Biblia? Y ella dijo, sí, tengo una. Dije, vaya por ella. La hice abrir Primera de Juan. Leímos Primera de Juan 1:9 juntos. Y dije, ¿usted cree en eso? Ella dijo, sí, supongo que sí. Le dije, bueno, si confiesa sus pecados, Él la perdonará y la limpiará. Le dije, pero primero quiero que siga. Vea el capítulo 2 y verso 1. Él dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Y dije, ¿sabe quién escribió eso? Y ella dijo, fue Juan. Dije, sí, es correcto. Juan, el discípulo que Jesús amó. Juan, quien puso su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, quien estaba más cerca de él que cualquier otro discípulo. El gran apóstol Juan. Él no dijo, si alguien peca, tiene un abogado con el Padre. Él dijo, si alguien peca, tenemos un abogado con el Padre. Y dije, Juan se pone en el mismo grupo. Y dije, el gran apóstol Juan necesitaba recibir perdón a veces también. Él necesitaba participar de esa abogacía que Cristo provee ante el Padre cuando confesamos nuestro pecado. Ella dijo, ¿en serio? Le dije, ¿no es lo que su Biblia dice? Y ella dijo, supongo que sí. Y le dije, ¿por qué no oramos? Y oramos y ella confesó su falla a Dios. Y luego algo pasó que no esperaba. Una risa salió de ella. Una risa de lo profundo, y ella rió y rió y rió. Y finalmente, cuando ella retomó el aliento, nunca olvidaré lo que dijo a continuación. Dijo, nunca creí que me sentiría así de nuevo. Amigo, la sangre de Cristo puede limpiarte de una conciencia culpable. Es una lección que nunca debemos dejar en el olvido. Muy bien, la segunda lección. No todo lo que brilla es oro. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 18. Primera de Juan 2, 18. Hijitos míos, bueno, ahí está nuestra frase de nuevo. Hijitos míos, es el tiempo final, la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han venido. Por eso sabemos que es la hora final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, no se habrían... pero salieron de entre nosotros para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Todos ustedes tienen unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Ahora hay muchos engañadores por ahí. Jesús los llamó lobos disfrazados de oveja. Personas que a propósito intentarán desviar y explotar a otros, especialmente a personas que no se han establecido aún en la palabra. Son los más vulnerables. Y dijo, se alejaron de nosotros, estaban con nosotros, pero se fueron. Llegaron y aprendieron nuestra jerga y aprendieron nuestras maneras, pero su propósito era engañar. El apóstol Pablo escribió sobre personas así en el libro de Gálatas, en el 2º capítulo. Él los llamó falsos hermanos. Dijo, se han infiltrado para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Verán, ellos pueden ser muy persuasivos y en la superficie pueden parecer genuinos, pero son en realidad como oro falso. Tengo aquí un trozo de oro falso. Es pirita de hierro. Pondrán un par de fotos en la pantalla de el oro falso. Saben, a lo largo de los siglos muchas personas han sido engañadas
al pensar que este oro falso era oro real. Y ha sido muy costoso en tiempo y dinero, e incluso en pérdidas de vidas. Había un hombre, Sir Martin Frobisher, era un corsario inglés, fue el primer europeo que intentó hacer minería en Canadá, fue en los 1500, y encontró todo un depósito de lo que pensó era oro. Envió un montón de él a Bretaña. Hizo que un montón de personas invirtieran, incluso hizo que la reina invirtiera. Ella invirtió una fortuna para poder traer más de eso, y él salió y de hecho llevó 14,000 toneladas de ese oro falso a Bretaña. Pero cuando llegó a los fundidores descubrieron que no era oro en realidad. Solo era oro falso, pirita de hierro. Y la tragedia, un montón de tiempo de navegación entre Bretaña y Canadá. Un montón de dinero se perdió y de hecho hubo varios naufragios, vidas se perdieron en el proceso también. Verán, no todo lo que brilla es oro. Leí una historia de otro hombre, una historia real. Él se casó con una mujer porque pensó que había hallado lo que era un gran depósito de oro en su tierra. Bueno, terminó casándose con la hermana de Satanás. Y tenía un gran montículo de oro falso. Sí, ¿quién era el tonto en la historia? Si tienen conocimiento, hay un par de pruebas fáciles que pueden hacer para separar el oro real del falso. Una, el oro real es maleable, este no, solo se pulveriza en polvo negro. Y hay un par de cosas que evitarán que seas engañado espiritualmente. La primera es quedarte con las cosas fundamentales que aprendiste. Vean el verso 24 en este mismo capítulo, 1 de Juan 2:24. Permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio, y si lo que oyeron desde el principio mora en ustedes, ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. No siempre estén buscando algo nuevo. Saben, siempre hay personas que correrán tras lo último que sucede, la última tendencia popular que pase. Están buscando nuevas experiencias, una nueva inclinación en la verdad. Si quieres permanecer firme, y no estoy diciendo que no deberíamos desear crecer y alimentarnos de leche pura de la palabra y decir todo lo que Dios tiene para nosotros, pero algunas personas solo están buscando lo más nuevo y entran en peligro espiritual todo el tiempo por eso. Él dijo, permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Vuelvan a esas verdades y lecciones fundamentales básicas y aliméntense de ellas. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Amigo, confío en que hayas sido bendecido por la transmisión de hoy. Y ¿sabes qué? Había mucho contenido ahí. Tuve que hacer 2 ediciones y tendrás que sintonizarnos la próxima vez para la segunda parte de esto. Lamento eso, pero oye, te va a encantar. Y escucha al cerrar hoy, si ves la transmisión y es una bendición para ti, ¿por qué no oras por nosotros y luego tal vez oras sobre apoyarnos? Es muy costoso hacer lo que hacemos y tú puedes ayudar a otras personas a recibir la palabra de la misma forma que tú la recibiste. Oro porque seas una bendición. Nos vemos la próxima. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Y ahora, un mensaje inspiracional del pastor Bayless Conley. Fui salvado en una pequeña misión callejera y comenzó cuando un niño de 12 años, mexicano, compartió a Cristo conmigo en el parque. Nunca había escuchado el Evangelio. Y la verdad es que en esa misión, esa noche que acepté a Cristo, la presencia de Dios vino a mí y fui liberado de años de drogadicción. Desde ese día hasta ahora no he consumido otra droga ilegal en mi cuerpo. A todos nos encanta cuando Dios hace cosas milagrosas e instantáneas así, pero todos sabemos que todo lo que Dios hace no es instantáneo. A veces es un proceso. Y el hecho es que recuerdo que aún bebía mucho después de que fui salvado y
Un buen amigo mío, él no era creyente, sabía que yo me había vuelto creyente. Me dijo: Bayless, creo que puedes ser liberado de las drogas, pero nunca dejarás de beber de la forma en que lo haces. Y muchas veces por ahí de las 11 de la mañana ya estaba ebrio. Y estuve de acuerdo con él, dije: sí, tal vez voy a ser así. Pero saben, al estar rodeado de la comunidad de creyentes y entrar a la palabra de Dios, fui liberado de eso. No fue mucho tiempo después que fui salvado. Estaba sentado detrás de este lugar donde vendían alcohol, estaba sentado en una banca, compré un montón de cerveza, estaba sentado solo, iba a beber para comenzar, iba a beber 6 cervezas, luego tal vez conseguiría otras 6 y las bebería antes de que pasara la otra hora. Y solo pensé para mí: no necesito esto. Y no estoy diciendo que Dios esté en contra de beber ni nada de eso. Yo creo que algunas personas necesitan alejarse lo más que puedan de eso, porque es una piedra de tropiezo para ellas. Y claro, la ley que tenemos en el Nuevo Testamento es la ley del amor. Y si eres una persona a quien le gusta tomar un vaso de vino en la noche o algo así, genial. Pero tienes tu fe entre Dios y tú. No lo hagas en un contexto que vaya a hacer que un hermano tropiece. Pero a partir de ese día, cuando hacía eso, las derramé todas, me fui a casa y derramé todo el alcohol y nunca he tenido un problema con él desde ese día. Ya pasaron casi 40 años. Pero atribuyo gran parte de eso a estar en una comunidad de creyentes, rodeado de creyentes firmes y estar en la palabra de Dios. Y lo más importante que puedes hacer es rodearte de otras personas que aman a Jesús, que están apasionadas por Jesús. Si aún estás con tus antiguos conocidos, puedes caer con ellos. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El Nuevo Testamento dice que no te engañen. Las malas compañías corrompen la buena moral, los modales y el carácter. Así que elige a tus amigos cuidadosamente, te volverás lo que ellos son. Así que si estás luchando con un problema de drogadicción y alcoholismo, quiero decirte: Dios te ama, no está molesto contigo, quiere ayudarte y Dios no quiere que nada tenga el control sobre nuestras vidas. Y para algunas personas significa que no volverán a beber, para otros tal vez será que sean libres de conciencia y tomen una copa de vino en la comida, maravilloso, lo que sea para ti, pero no dejes que nada controle tu vida. Jesús quiere que seas libre, así que rodéate de una comunidad de creyentes, ora, pasa tiempo en la palabra de Dios y te encontrarás caminando en libertad.